Por ahora vamos a estudiar, solo para hacer una comparación, al gobierno americano. De inicios veremos los principios de la democracia americana. ¿Cómo es su constitución? El gobierno de los Estados Unidos es un gobierno democrático. Los políticos trabajan en el gobierno y los ciudadanos votan por los políticos. ¿Cuál es la ley suprema de su nación? La Constitución. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? Fue escrita en 1787, en el Salón de la Independencia de Filadelfia, donde se fue firmada. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, es decir, que el gobierno se controla a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. Las primeras 3 palabras del preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución establece al gobierno y da derechos a la gente. ¿Qué hace su Constitución? La Constitución protege los derechos, establece el gobierno, define el gobierno y protege los derechos básicos de los ciudadanos. ¿Qué es una enmienda? Que es la forma en que se hacen algunas adiciones a la Constitución, pero de manera separada. Una enmienda es un cambio a la Constitución, una adición a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? Lo que vendría siendo en nuestro derecho mexicano como las garantías individuales, ahora nombradas derechos humanos. Se establece como Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad en la primera enmienda? Que garantiza la expresión, la religión, la libertad de reunión, la libertad de prensa y el derecho de peticionar al gobierno. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. La Declaración de la Independencia dice que los Estados Unidos de Norteamérica es libre. ¿Cuáles son los 2 derechos de la Declaración de la Independencia? Las libertades bajo la independencia son la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué hizo la Declaración de la Independencia? Anunció la independencia de Gran Bretaña, declaró la independencia, donde dijo que los Estados Unidos se independizó precisamente de la Gran Bretaña. ¿En qué consiste la libertad de religión? En que se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. ¿En qué consiste el Estado de Derecho o ley y orden? En que todos deben obedecer la ley, los líderes deben obedecer la ley y el gobierno debe obedecer la ley. Es decir, que nadie está por encima de la ley. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Su economía es capitalista y es una economía de mercado.